es la iglesia de Tiatira. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación para estos últimos tiempos, el Señor le habló precisamente de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, hermano, fueron escogidas por Dios para ponerlas como un ejemplo para la iglesia entera que está diseminada en el mundo entero. Yo quisiera que veamos algunas características de cada iglesia, porque es importante que sepamos, pero vamos a enfocarnos en Tiatira. Hemos visto anteriormente algunas otras, como la Odisea, como Filadelfia, pero el Señor ponía en mi corazón que hablemos de Tiatira, porque el Señor ha dejado esto plasmado, escrito, para que nosotros sepamos perfectamente cómo comportarnos mientras vivimos y peregrinamos en este mundo. Amén. Veamos las 7 iglesias primeramente, y veamos que Éfeso significa deseable. Y esta iglesia fue una iglesia apostólica. Cuando me refiero a una iglesia apostólica, me refiero que cuando el Señor resucitó y declaró a sus discípulos como apóstoles del Cordero, estos hombres santos y fieles comenzaron a formar la iglesia de una manera extraordinaria, de una manera en la cual en el libro de los Hechos habían sanidades, habían prodigios, había pues aparición de ángeles, habían intervenciones divinas, y se dio un avivamiento tremendo, y funcionaron los 5 ministerios, tanto el pastoral, el apostólico, el profético, el evangelístico y el magistral. Se dieron de una manera extraordinaria, y el Señor eso es lo que quiere hacer con la iglesia. Así como la iglesia empezó, así va a terminar, solo que más gloriosa, ¿verdad? Porque el Señor dice que deja el vino de último porque es el mejor. Desde el tiempo que vivimos es un tiempo en el cual el Señor lo ha reservado para que lo vivamos, para que lo disfrutemos. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero también estamos viviendo tiempos gloriosos, en los cuales el Señor quiere volver a repetir, pero con creces, lo que sucedió en el libro de los Hechos. Entonces, Éfeso era una iglesia deseable. Dios deseaba esa iglesia, pero le dijo que has caído de tu primer amor. Pero era una iglesia apostólica. Entonces veamos el significado de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra. Y la mirra era una especie que los reyes, hermano, usaban mucho. Pero la mirra también significa que era una iglesia mártir. En esa iglesia murieron muchos cristianos fieles a Dios, pero que Dios les dio el privilegio de ser mártires por causa de la palabra, por causa del evangelio. Ellos dieron sus vidas. Veamos también entonces la iglesia de Pérgamo. Significa matrimonio. Mire, era una iglesia ya en edad de matrimonio, la iglesia de Pérgamo, pero era una iglesia tolerante. Toleraba muchas cosas que Dios estaba en contra. O sea que qué importante es que nos alineemos a los pensamientos de Dios, porque obviamente era una iglesia que tenía edad para casarse, pero no se iba a casar porque toleraba muchas cosas que Dios le ofendían. Entonces estamos viviendo en el tiempo en el cual la iglesia está alcanzando ya la madurez para casarse. Por lo tanto, el Señor nos envía este mensaje para que saquemos todas aquellas cosas que no son tolerables de nuestro corazón, para que podamos presentar, en el caso de los ministros y en el caso del Espíritu Santo, que es el Señor de la iglesia, presentar una iglesia a Jesucristo sin mancha y sin arruga. Amén. Estas iglesias, hermanos, estaban situadas en Asia Menor. Como ustedes vieron en el principio la foto, donde es el área de Turquía hoy, todas estas iglesias estaban diseminadas por esa área. Digo esto como una referencia. Veamos también a Tiatira, que es la iglesia a la cual vamos a ver ahora.
era una iglesia de un sacrificio continuo, y es la iglesia que se le conoce hoy como la iglesia católica romana. Pero ¿cómo empezó? Comenzó siendo una iglesia con un sacrificio continuo a Dios. Pasemos. La iglesia de Sardis era una iglesia que era un remanente. Era la iglesia reformada. Ahí participaron muchos hombres como Martín Lutero. Y claro, Martín Lutero fue mucho más después de que escribieron el libro de Apocalipsis. Pero él tiene que ver en eso. Veamos entonces Filadelfia. ¿Cuántos nos apuntamos en esa iglesia, hermano? La iglesia de Filadelfia, ¿eh? La iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Es una iglesia avivada, avivada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y una iglesia que el Señor le dice: aquí he abierto una puerta delante de ti, una puerta que nadie puede cerrar. Y te he dado, le dice a esta iglesia, la llave de David. Y la llave de David es la alabanza, es la adoración celestial. Es la restauración del tabernáculo de David. Y luego vemos la Odisea. Aquí le puse un poco mal, pero es la Odisea, que significa los derechos del pueblo. Mire, es una iglesia que busca su propia comodidad, busca sus propios derechos, y es una iglesia mundana. Terrible. Es una iglesia que dice: nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Es una iglesia que tiene templos majestuosos, porque como la pastora hacía referencia ayer, hay gente que se quiere perpetrar en la historia, para que digan: este templo lo construyó el fulano de tal. Y no, fíjese que no hay nada de malo en tener un templo lindo. Si el Señor algún día a nosotros nos permitiera construir un templo hermoso, amén. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que es la intención. Es el fin por el que se hacen las cosas. O sea, si el Señor permite un templo, pues amén, se hace, y se hace de lo mejor, porque para el Señor lo mejor. Pero para que el nombre del Señor sea exaltado y para que el pueblo venga, pero no para perpetrar el nombre de nadie, porque de todas maneras todas las estructuras de esta tierra un día van a ser quemadas y toda esta tierra va a ser removida. Entonces el Señor por eso dijo: haced tesoros allá arriba, en el cielo, a donde el orín y el ladrón no llegan. Entonces, veamos esto, después de ver un recorrido de lo que es la historia de la iglesia en la Biblia. Quiero que veamos a Tiatira. Ya dijimos anteriormente que Tiatira es la iglesia universal, porque católica quiere decir universal. Solamente que la iglesia católica le añadieron y le pusieron romana, ¿verdad? O sea que nosotros los que estamos aquí somos de la iglesia universal, no de la que dice pare de sufrir, no de esa, sino de la iglesia universal verdadera de Cristo. Amén. No vamos a hablar nada malo, yo lo que quiero es que nos enfoquemos por qué el Señor dio advertencias. Y porque cada iglesia tiene una historia. Yo quisiera hacer un recorrido de historia para que comprendamos qué es lo que ha sucedido. Primeramente, Tiatira era una ciudad que estaba situada a 35 millas de Pérgamo. Fue fundada por Alejandro el Grande alrededor de 300 años antes de Cristo.
Miremos estos datos. Albergaba gremios como los curtidores. Usted sabe que en el Nuevo Testamento sale el curtidor, le hablan, dicen de alguien, el hijo del curtidor. Estos eran gentes que procesaban las pieles de los animales para que usarlas para hacer abrigos, etcétera, para que las pieles se conservaran. Estaban los alfareros, pues los que trabajan con el barro. Estaban los tintores, que eran los pintores de diferentes estructuras y también de adornos, etcétera. Y de la confección también de la ropa, ¿verdad? Que también los tintores participaron en darle color a las ropas. En la Biblia nos habla de una mujer que era, pero muy, muy inteligente. Una mujer que era trabajadora, esforzada, y que el apóstol Pablo conoció. Y que cuando él predicó en Europa, porque Pablo se movió por el área de Europa, él fue a Italia. Por cierto, el apóstol Pablo era judío italiano. Él había nacido en Italia, en Sicilia. Él era de ese lugar. Pero usted sabe que los judíos siempre conservan sus nacionalidades, no importa dónde nazcan. Entonces él había salido de ese lugar, Sicilia, y él había recorrido diferentes lugares en Europa. La Biblia dice también que él fue a España, o sea que es posible que Pablo hablaba español con Z, ¿verdad? Así que por eso el Señor le dio muchos dones, para que él fuera el apóstol enviado a la gentilidad. Entonces, aquí quiero que veamos el nombre de esta mujer, era Lidia. Ella se convirtió bajo el ministerio de Pablo, y esta mujer fue muy usada por Dios, al punto de que cuando ella se convirtió al Señor, por consecuencia de eso, se cumplió la promesa que el Espíritu Santo le hizo a aquel carcelero por medio de Pablo: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por ella, hermanos, se convirtieron todos los de su familia. No menciona si ella tenía esposo, pero yo me imagino que sí, tenía su esposo. Y se convirtieron. Pero quiero que veamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Antes de pasar a eso, veamos que esta ciudad de Tiatira tenía una población de 25,000 personas. Para ese tiempo era un lugar inmenso, ¿verdad? Veamos entonces qué dice Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol Pablo. O sea que era una mujer que tenía muchas virtudes y era una mujer hospitalaria. Entonces, ella era originaria de ¿dónde dice que era ella? De Tiatira. Entonces podemos ver, hermano, de que el Señor no hace acepción de personas. Él, hermano, tiene gente y pueblo en todos los lugares. Tiene gente reservada en el lugar que menos nosotros nos imaginamos. Pero que en un momento Él va a decir: salí de ahí, pueblo mío. Entonces yo estoy muy consciente de que en la iglesia evangélica hay muchos religiosos. Mucha gente que solo va a la iglesia por cumplir. Pero aquí, diga usted, no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Debemos de procurar que sea así. Que no seamos religiosos, sino que seamos convertidos al Señor. Porque de Lidia se dice que ella se convirtió. Entonces, hermano, hay gente en la iglesia católica romana, muchos de ellos son nacidos de nuevo. Hay mucha gente en la iglesia católica romana que han nacido de nuevo, pero que están reservados, porque Dios tiene remanentes. Y que en algún momento les va a decir Dios a ellos: salid de ahí, pueblo mío. ¿Por qué los tiene ahí? Solo Él sabe. Dios se reserva. Y si no le doy el ejemplo bíblico, pues, Elías se creía que él era el único, ¿o no?
Elías lo habían guardado por 3 años y medio en un arroyo, le habían dado los cuervos carne, le habían dado vegetales, etcétera, pues, quizás frutas, o quién sabe qué, pero él comía bien, estaba bien alimentado. Y por último le dijo: Señor, ¿quieren matar a tu profeta? ¿Y qué le dijo el Señor? No, Elías, estás equivocado. Yo tengo 7,000 como tú, que no han doblado rodillas. Y Elías no sabía. Eso no estaba en la noticia de Elías. Él creía que en Israel todo mundo había doblado su rodilla a los Baales. Y por eso cuando cantábamos al principio ese canto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. ¿Qué más dice? Dios es el más alto que cualquier otro. Y el Señor lo ha demostrado en la Biblia. En el Monte Carmelo enfrentó a Baal. Y usted sabe que yo le decía el viernes, para los que vinieron el viernes, lo que hace Halloween y todo eso, ellos adoran a los Baales. Los Illuminati y todos esos, las sociedades secretas, adoran al diablo, a Baal. Y Dios lo derrotó a Baal en el Monte Carmelo. A Dagón primero le cortó los brazos y de ahí le cortó la cabeza y quedó postrado ante el arca del pacto. O sea que Dios es tremendo, hermano. En Egipto enfrentó a todos los dioses egipcios y a todos los derrotó. A todos. El Nilo, que era el dios de ellos, se los convirtió en sangre. Hizo que salieran ranas horribles de ahí, porque ellos adoraban las ranas también. Moscas, sí, esos eran politeístas. Y Dios a cada uno de sus dioses en las 10 plagas se los derrotó. Dios pone su firma: yo soy el que soy. O sea que servimos a un Dios grande, hermano, pero que nos da advertencias. Entonces, después de que vemos este recorrido histórico, que vamos a ver otros más, que yo siento que es importante, porque fíjese que la gente perece por el conocimiento, y es necesario que nosotros conozcamos en qué creemos, quiénes somos. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Abraham según la fe. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio el título de padre de la fe, porque él salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba, y Dios lo hizo un padre de naciones y de multitudes, y le dijo: te daré 2 pueblos, te daré un pueblo como las arenas del mar, y te daré un pueblo como las estrellas que brillan en el firmamento. Entonces el pueblo de Abraham terrenal es Israel, y muchos hijos que tuvo, porque también él es padre de los árabes. Pero el pueblo que antes no se conocía como pueblo éramos nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a toda la gentilidad, a todos los que no son judíos, a todos los que no son israelitas, y a nosotros en especial, fíjese, porque nosotros los latinoamericanos, los que hablamos español desde México hasta la Patagonia, la Argentina, no somos una raza. Allá por California hay como una sociedad que le dicen la raza, pero no. Nosotros no somos raza. Nosotros somos una etnia y somos de diferentes razas mezclados. Por eso usted va a ver latinoamericanos blancos con ojos azules, otros morenos, otros negritos de raza y así, de diferente, otros con el pelo así medio parado, otros con su pelo bien peinadito, etcétera. Pero el Señor nos llamó de los confines de la tierra. O sea que en nosotros, los latinoamericanos, Dios tiene un trato con nosotros bien especial. Y yo creo firmemente que Dios nos ha reservado a nosotros, como a otras razas y etnias, para este último tiempo. Antes de que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, miremos aquí lo que dice el apóstol Juan. También quiero hacer referencia a Juan. En Apocalipsis usted no va a ver que él se llame a sí mismo el apóstol. Él siempre dice: y yo,
Juan. Vi. Siempre se llama por su nombre. ¿Por qué él hacía eso? Yo leía en la historia que Juan hacía eso porque él no quería tomar ventaja, que se dijera, él es el que andaba con Jesús. Él es el que se recostaba en el pecho del Señor. No, él no quería eso, porque no quería una fama terrenal. Pero de todas maneras, como él era un hombre de Dios, la gente lo quería, la gente lo conocía, y lo conocía por Juan. Simplemente Juan. Todo el mundo sabía que conocían a Juan. El apóstol, pero no le decían el apóstol Juan. Nada más. Incluso en sus cartas, cuando ya está anciano, no dice el apóstol a la iglesia, sino el anciano a la iglesia. Ya no se llamaba Juan, entonces dijo, para que me tenga un poco más de respeto, entonces lo voy a poner ahí, el anciano. Y veamos cuál era su crianza. Él era pescador. ¿Y sabe por qué yo le digo esto, hermano? Porque qué tremendo que el que fue un intelectual tremendo y que Dios lo usó de una forma poderosa, y que aún siendo intelectual él dijo, todo eso lo tengo por basura, fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo lo llevaron al tercer cielo y le dijeron, tú no puedes contar. Tú no puedes contar lo que vistes. Y él lo expresa. Me parece que está en Corintios capítulo 12, ¿verdad? Él ahí expresa, o el 14, perdón, creo que es, no me acuerdo, me ayudas ahí. Pero lo que él dice es, no me es permitido contar lo que yo fui a ver allá al tercer cielo. Él habla, conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado al cielo, no sé si fue en el espíritu o fue en el cuerpo, pero fue a ver cosas inefables que no le son permitidas contar a los hombres aquí en la tierra. Pero a Juan el apóstol, sí, a él se lo llevaron a ver el futuro, y sí le dijeron, escribe. Y por eso nosotros tenemos el capítulo 13 de Apocalipsis. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, él habla con respecto a la bestia, y habla con respecto a la marca de la bestia, habla con respecto al número de su nombre de la bestia, y que los van a sellar a los hombres en su mano derecha o en su frente. A mí, ¿sabe por qué me impresiona eso? Porque se lo mostraron a un pescador, no a un intelectual. Y yo no tengo nada en contra de la gente que ha ido a la universidad. Amén, esa es una bendición de Dios, haber ido a tener estudios superiores, y es una honra de Dios para aquellos que han alcanzado eso. Pero lo que me impresiona es que Dios en su soberanía escogió al pescador. Y al pescador le dijo, escribe. Y cuando él habla con la autoridad de Dios, habla con la revelación de Dios, que hasta el día de hoy, hermano, hasta hace poco ya se sabe cómo va a ser el sello de la bestia. Yo me preguntaba siempre cómo. Incluso películas de los 70s, salía la gente con el ¡pum! 666 aquí, ¿verdad? Marcado el número ahí, que se veía un poco ridículo eso. Pero ahora ya se sabe el número y el nombre de la bestia. Va a ser en el microchip, pero no tal vez el de Obama, sino uno más avanzado que ese. Porque lo del microchip de Obama es nada más el ensayo. El ensayo para el que vendrá, ¿verdad? Y digo Obama pues porque así le dicen Obamacare, ¿verdad? Pero si no, llamémosla la reforma de salud, ¿va? Entonces, este hombre que era un pescador, que se hacía llamar Juan, que luego se hizo llamar el anciano, fue el que escribió ese capítulo, con la máxima autoridad que Dios le dio de la revelación, de las cosas que iban a suceder. Entonces este hombre llamado Juan también vio al que se pasea en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias que acabamos de describir por nombre y por significado. En esta ilustración que le traje, usted puede ver la ilustración del Señor que se pasea en medio de su iglesia. Pero Él tiene características. Y cuando examina la iglesia de Tiatira,
Él le dice, el que tiene los ojos como llama de fuego. Si usted va al capítulo 1 de Apocalipsis, está la descripción del que vio Juan. Dice que su pelo es blanco y su rostro resplandece más que el sol. Y comienza a él a describirlo, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, yo le hallaba semejanza a aquel en el quien yo me recostaba, porque sus rasgos eran parecidos, pero este era glorioso. Y él dice, y tenía ojos como de fuego. Y tenía, y de su boca salía una espada, que era su palabra. Pero cuando se refiere aquí, veamos, entonces Apocalipsis 2:18 dice, le dice el Señor a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces el Señor comienza elogiando a esa iglesia. Y veamos en el elogio que le da, le dice el consejero, porque ahí se hace llamar él el consejero, el que tiene los ojos como llama de fuego, lo acabamos de leer, le da el elogio. Le dice, eres amorosa, tienes un servicio tremendo, tienes una fidelidad como pocos, tienes fe y tienes paciencia. O sea que Dios ve, hermano, hasta las cosas más pequeñas que tú y yo hacemos por Él. Si dice que ni un vaso de agua fría se va a quedar sin pago. Dice que en el último tiempo, cuando sea ya el tiempo de dar los premios, el Señor le va a decir, estuve en la cárcel y me fuiste a ver a la cárcel, estuve enfermo y me fuiste a ver al hospital, estuve en necesidad y me cubriste, no tenía ropa y me diste que ponerme, pero ¿por qué? Y ellos le van a decir, pero ¿cuándo? Yo nunca te encontré desnudo. Sí, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, es como que lo hubieras hecho conmigo. Miremos entonces. Pero luego le dice el Señor, y aquí me gusta esa foto porque ahí está Juan, lo dibujan como anciano, ¿sí? El anciano, por eso le decía el anciano. Está en la isla de Patmos, escribiendo. A saber dónde encontraría lapicero y hojas, porque en la isla de Patmos no habían, hermano. Ahí lo llegaron a tirar y le dijeron, morite aquí. Usted puede ir a los mapas y vea que la isla de Patmos está allá por Grecia, por ahí, por esa área de ahí. Es una isla bien pequeña, como tiene como 2 millas de ancho, creo yo, y 4 de largo. Y ahí lo fueron a tirar. Ni con cuchillo, ni con nada, hermano. Por lo menos a los caibiles y a los de las fuerzas especiales los tiran en la selva con un cuchillo, ¿verdad? Para que vayan y coman lo que encuentran. A Juan no. Pero aquí lo vemos nosotros con lápiz y con papel. ¿Verdad? Es una foto, es una ilustración. Pero saber cómo escribiría, hermano. Pero el Señor le dijo, escribe. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, ¿qué se dice que es? Profetiza, o sea que enseña una falsa doctrina. Ella dice que es, pero no lo es. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos, porque ella enseñaba e inducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? Entonces vamos a ver por dónde viene la cosa, ¿verdad? Jezabel, a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice el Señor. Acabamos de leer el versículo 20 y 21 del capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, veamos la condena que el Señor le da. Primero dice, falsa, profetiza, Jezabel, es una mujer asesina. Hablamos de eso cuando hablamos, no todo espíritu habla de parte de Dios, ¿se acuerda?
Jezabel era una mujer asesina, era una mujer pervertida, era una mujer pagana, adoraba a los Baales y mandaba al marido. Es lo que dice. Ella es la que gobernaba, ella llevaba la batuta ahí en el reino. Ahora aquí, eso lo puede encontrar usted en Primera de Reyes 16, 28. Para los que van a oír o ver este video, está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 28. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Está también en el capítulo 21, del versículo 1 al 29. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22 al 37. Ahí está la historia de Jezabel. Así que le queda de deber estudiar eso. Entonces, esta mujer que era una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira enseñaba a los hombres. ¿Pero a qué los enseñaba? Aquí está. Les enseñaba a ser inmorales. Les enseñó la idolatría. Y por eso el Señor estaba muy molesto. Pero Dios es paciente, hermano. Es paciente Dios. Por eso esta iglesia tenía un remanente ahí adentro, que eran fieles. Por eso vale la pena ser fiel. Mire, cuando se llevaron a todos a Babilonia, habían 3 jóvenes que eran fieles, ¿verdad? Entre ellos estaba Daniel. Con Daniel eran 4. Eran 4. Pero Daniel era el líder que Dios había levantado para ellos. Entonces, hermano, pidámosle a Dios tener una fidelidad de corazón para con Él y no mezclarnos en cosas extrañas. Veamos, Apocalipsis 2, 22 al 23 dice: he aquí, yo arrojo en cama, he aquí yo la arrojo en cama, y en la gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, el Señor viene a esta iglesia, le dice: a ti te voy a pagar conforme a tus obras. Que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Que mejor nos pague conforme a sus misericordias, porque si nos paga conforme a nuestras obras, estamos perdidos, hermano. Démosle un aplauso al Señor fuerte, hermano. Dios ha sido muy bueno con nosotros, y por eso Dios está enviando su palabra, su revelación, para que nosotros, hermanos, no caigamos en estos errores. Veamos entonces, ¿qué va a hacer con sus seguidores? ¿Los va a arrojar a dónde? En la gran tribulación. Apocalipsis 17 lo habla y lo narra muy claramente. Porque entonces esta iglesia se prostituyó. Eso tiene que ver con el capítulo 17 de Apocalipsis. Porque allí aparece Babilonia. Y Babilonia es la madre de todas las rameras. Pero a ella la va el Señor a echar a gran tribulación. Pero lo más terrible es que no solo a ella, no solo a la iglesia, no solo a los que participan en esa iglesia juntamente con Jezabel, sino que también los va a juzgar a sus hijos. Por eso, padres, estemos conscientes de que lo que nosotros hacemos y sembramos también va a repercutir en nuestros hijos. Aquí dice que ellos van a llegar al trono blanco. Eso lo puede ver en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Va a ser una muerte eterna, una muerte segunda. Pero es que el Señor está dando tiempo para arrepentirse hoy. Hoy es tiempo de que se arrepienta el hombre. Hoy es tiempo que se arrepienta la mujer, el joven. Porque es tiempo de salvación. Pero ¿por qué el Señor está haciendo esto? Porque lo va a poner como ejemplo. En otras palabras, Dios está diciendo: de mí nadie se burla. Entonces caminemos con temor y temblor delante de Dios.
Porque Dios, hermano, a todos nos ha dado un Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen su Espíritu Santo en su corazón? Y el Espíritu Santo nos va a decir cuando estamos actuando mal. Y qué bonito es cuando el Espíritu Santo le habla a uno y uno dice, sí, Señor, de verdad que sí, tienes razón. Y ¿sabe qué es lo mejor? Cuando uno rectifica. Cuando uno rectifica los errores. Y si incluso uno tenga que llamar a alguien para reconocer, es bueno. Es bueno. Porque cuando o usted lo llama por teléfono, o usted va y habla con esa persona así directamente, y usted reconoce el error que cometió primero delante de Dios, del Espíritu Santo, se siente rico. Porque a eso es lo que el Señor nos llama. A que meditemos en nuestros caminos y que nos enderecemos en el camino recto que Él ha puesto delante de nosotros. No nos quiere el Señor poner como ejemplo para otras iglesias, sino que nos quiere poner el Señor ejemplo, pero para que digan las demás, así es como tienen que caminar. El Señor nos hablaba hoy en la profecía, ¿le puso atención? Que el Señor quiere hacernos conocidos, pero por amadores de la verdad. O sea, que nos ponga como ejemplo el Señor, que diga, ahí están estos hijos míos que aman mi verdad. Así quiero que ustedes sigan la verdad y que el Señor nos dé el privilegio de poder enseñar a otros, ¿verdad? Pero para que el nombre del Señor sea exaltado. Amén, porque toda la gloria y toda la honra se la damos y se la daremos ¿a quién? Al Señor, a quien la merece. Amén. Entonces, miremos, este periodo es muy importante también. Mire, aquí dice, periodo de la iglesia en 1500, en el 590 y en el 1517. Fue donde surgieron los papas. El primer papa, lo vamos a ver aquí. Bueno, papa significa padre. Este nombre quedó restringido al obispo de Roma alrededor del año 500 después de Cristo. La idea era que este obispo tenía que tener autoridad sobre toda la iglesia. Entonces fue una idea que tuvieron los hombres. Pero lo que me llama la atención es que la iglesia en ese tiempo estaba diseminada en 5 lugares muy conocidos, que era Roma, que era Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Entonces en esos lugares estaba concentrada la iglesia de Cristo. Pero como la iglesia de Tiatira no puso asunto a lo que Dios le mandó a decir, comenzó a pervertir la palabra. Y comenzó a dejar, hermano, que entraran ideas de hombres. Y así fue como nació entonces lo que es el papado. ¿De dónde nació? Ahora usted va a saber. ¿De dónde viene el papado? De la iglesia de Tiatira. Ahora le digo, ¿y la iglesia de Tiatira cómo empezó? Bien. ¿Cómo dijimos que era una iglesia que Dios la había tomado en cuenta en el canon bíblico? Ahora nosotros no estamos hablando en contra. Mire, yo solamente lo único que estoy haciendo es dando la historia. Amén. Así que si alguien quiere reclamar, que vayan a buscar la historia. Miremos esto. León I, precursor, en el año 400 después de Cristo al año 461 fue oficialmente el primer papa. Él peleó contra Atalía, rey de los hunos, y genérico, ahí viene de la medicina genérica, ¿verdad? Genérico, rey de los vándalos, por eso dicen los bandoleros, ¿verdad? Cuando andan robando. Este era rey de los vándalos, y León I prácticamente se distinguió por ser un buen hombre.
Fue un buen hombre. Él lo que hizo fue que defendió la ciudad de Roma de estos dos bandidos, Atalía y Genérico, y preservó la ciudad en buen estado y todo tranquilo. O sea, fue un buen hombre. Diga conmigo, fue un buen hombre. Pero no basta ser un buen hombre. No basta ser un buen hombre para entrar al cielo. Por eso el Señor dijo, les voy a pagar conforme a sus obras. Entonces, las obras de nosotros delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nosotros, hermano, vamos a entrar al cielo por recibir a Cristo y por las obras de Cristo en nosotros, nada más. La pregunta, si nos moriríamos ahora, y el Señor nos pregunta, ¿por qué yo debo de dejarte entrar en mi cielo? ¿Cuál la razón le darías tú? ¿Cuál es esa razón? Porque recibí a tu Hijo como mi Salvador. Porque lo amé y lo hice rey de mi corazón. Porque acepté la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Esa es la única razón por la cual vamos a entrar al cielo. Ahora, veamos, Gregorio I fue el primer papa oficial, ya oficialmente, y aquí lo vemos del año 590 al 694, fue un buen hombre también, y consolidó, después de su caída, la ciudad en el año 476. Luego vemos a otro papa, mire, que se llamaba Sergio III. Este estuvo en el año 904 al 911, va a acabar. 911 le cayó, hasta ahí acabó, el 911. Y este dice que vivió con una prostituta llamada Norosia, y logró que sus hijos ilegítimos, aquí me faltó algo, ilegítimos, llegaran a ser papas y cardenales. Retrocedamos un poquito. Antes de que se nombrara un papa, a todos los cardenales que estaban diseminados en diferentes lugares, o los obispos, usted sabe que la Biblia habla de obispos. El apóstol Pablo dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Que sea marido de una sola mujer, que no sea dado a la bebida, porque en esos tiempos te acostumbraban a darle, hermano. Que no sea dado a la bebida, y que no sea un hombre avaro, que amador del dinero, y que no sea de mal genio, que no sea peleonero, que no sea pendenciero, ¿verdad? Eso quiere decir pendenciero, que no sea peleonero. Entonces, habían diferentes obispos, pero de esos obispos fue que surgió la idea de que un obispo, el que estaba en Roma, se le diera la supremacía de todos los obispos y que gobernara sobre toda la iglesia. Hoy se vamos más o menos todos encarrilados entendiendo el concepto de lo que estamos viendo. Entonces, este hombre, Sergio III, que terminó su papado el 911 después de Cristo, vivió con una prostituta llamada Norosia y logró que sus hijos ilegítimos llegaran a ser papas y cardenales. Luego se levantó Benedicto IX. Este reinó o gobernó como papa en el año 1033 al 1045. Fue nombrado papa a los 12 años, cometió asesinatos, adulterios a la luz del día y profanó tumbas con el fin de robarse cosas. Eso es lo que dice la historia. Entonces, este tipo cuando la gente vio a estos dos, porque Sergio III dice que la gente lo sacó, ya no lo aguantaban, era demasiado corrupto, lo sacaron. Este otro, hermano Benedicto X, hizo todas estas barbaridades, o Benedicto IX. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque va el tema. Hasta ahí llegó Teatira.
¿Y por qué llegó Tiatira hasta ahí? Por haber tolerado a una mujer que se llamaba Jezabel. O sea que esta doctrina la sembró Jezabel. Y como no hubo el ángel de esa iglesia, no se le paró firme y no la sacó. Mire hasta dónde llegó el asunto. Nos damos cuenta entonces de que yo sinceramente creo que en la iglesia católica hay gente de Dios. Hay gente que están ahí porque realmente aman al Señor y creen que están haciendo las cosas bien. Pero en algún momento Dios los va a llamar, los va a sacar de ahí. Yo sé que tal vez al predicar y el decir esto me voy a echar muchos enemigos encima, pero en realidad yo no busco enemigos, yo solo estoy contando la historia. Amén. Si alguien quiere confirmarla, vaya a buscarla y la va a encontrar lo mismo, entonces se pelea con el que escribió el libro. Veamos, Gregorio 6, o cuarto, estaba ya invirtiendo el 1 para allá, ¿verdad? El cuarto. Estuvo de papa en el año 1046, disputó el trono con Benedicto IX y Silvestre número 3, y en ese tiempo Roma se llenó de asesinos a sueldo. Fíjese que qué influencias tan terribles, pero como había el emperador Enrique III, quitó a estos 3 individuos, porque quitó a estos individuos y nombró él su propio papa. Y puso a Clemente II. O sea, pues, de que todo esto fue una manipulación. Inocencio III, que de inocente no tenía mucho, ¿ah? Inocencio III estuvo en el año 1198 a 1216 y fue el más poderoso de todos los papas. Condenó la Carta Magna de Inglaterra y prohibió la lectura de la Biblia. Así que ahí entró el oscurantismo, cuando la gente no conocía la palabra, sino que todo lo que decía el Papa, todo lo que el Papa decía, eso iba. Por eso, hermano, usted y yo no podemos vivir en ese entorno. Porque hoy en día los papados se han trasladado, pero de allá de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Y ahora el papado se ha trasladado a la iglesia evangélica. Yo no estoy contra el ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico está en la Biblia. Dice que él mismo, ¿quién es él? Cristo. Pues ¿quién es el sumo apóstol según Hebreos 3? Cristo. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero hay muchos que han agarrado el título de apóstoles para hacerse papas de la iglesia evangélica. Ya no dice en la Biblia, dice, no, el apóstol dice. O el apóstol fulano, el apóstol sutano, entonces lo que el apóstol dice, eso va. Y no fue exactamente lo que le pasó a Tiatira. No, nosotros no tenemos que poner a nadie, ni al pastor, ni al evangelista, ni al maestro, ni al profeta, ni al apóstol, antes que a la palabra. Sino que la máxima autoridad de la iglesia, primero es el Espíritu Santo, y segundo la palabra. Punto. Lo que la palabra dice. Fíjese que Inocencio se pasó de inocente y quería que toda la gente fuera bien inocente, en el mal sentido, que no supieran. Por eso, hermano, usted lea la Biblia, ahí está la fuente de vida, ahí está la verdad, y en la Biblia nosotros tenemos que apoyarnos, y por eso leamos diferentes versiones también de la palabra. Veamos a los héroes. Vemos a un Juan, tal vez me ayudas ahí la pronunciación, hijo. Juan Wycliffe. Este hombre fue el primero en traducir toda la Biblia al inglés. Y eso pasó en el año 1320 y 1384. Juan Huss fue un predicador intrépido que puso siempre, ¿qué puso este hombre? La escritura por encima de la iglesia.
¿Murió a dónde? En la hoguera por la orden del Papa. Pero gracias a Dios que siempre Dios tiene hombres, ¿verdad? Y tiene remanentes en todas las edades. Y de esos debemos de ser nosotros. A este hombre no le importó, hermano. Que el Papa dice que Papa ni que nada, que el apóstol dice que apóstol ni que. La palabra dice. Y por eso le costó la vida. Oiga, este fue William, ¿quién fue este hijo? Tyndale. Y en 1484 a 1536 fue el periodo de su vida. Imprimió en 1525 por primera vez el ejemplar del Nuevo Testamento escrito por Wycliffe en inglés. Entonces este hombre lo que hizo fue que entró en la labor de otros. Ahí es donde Pablo dice, unos son los que ¿qué? Siembran, otros son los que riegan y otros son los que cosechan, pero el crecimiento ¿quién los da? Cristo. Entonces, nosotros, hermano, por eso si nos toca sembrar, sembremos. Otros van a venir a regar. Este hombre entró en el trabajo del otro siervo de Dios, ¿verdad? Que tradujo toda la Biblia. Él lo que hizo fue imprimió, o sea, comenzó a repartirlo, hermano. Comenzó a decir, lean, no se crean a lo que oyen, lean. Comenzó. Entonces yo le decía, hay gente que tiene diferentes dones. Él no predicaba. ¿Pero qué hizo? Tenía una imprenta. Y con la imprenta sirvió a Dios. Entonces Dios tiene siervos, mi hermano, de toda clase. Erasmo, un gran erudito del Nuevo Testamento griego. Este hombre sabía griego y dijo, no, yo voy a ir a averiguar qué es lo que dice el griego y también vamos a traducir. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos una riqueza de literatura de la Biblia a causa de hombres como estos. Es que un día en el cielo se van a llamar nombres que nosotros, ¿y este de dónde salió? ¿De dónde, hermano? Son héroes de la fe que vivieron en diferentes circunstancias, en diferentes épocas de opresión como esta, pero que se mantuvieron firmes delante del Señor. Y nosotros, hermano, debemos de mantenernos firmes en esta época que vivimos, porque ahora, hermano, la cosa está seria. La odisea ahorita está en toda la fuerza. La iglesia mundana. Y a uno lo tildan de muchas cosas. Lo tildan de legalista, lo tildan de que son muy anticuados, de todo. Pero amén, que lo llamen a uno como lo quieran llamar, con que el Señor te diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Miremos entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Vimos un poco de historia, creo que es importante esto. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Jezabel. La doctrina de la idolatría. Y cuando me refiero a la idolatría, también me refiero que idolatran hombres. Entonces, usted reprenda, hermano, digamos, reprendemos en el nombre de Jesús toda clase de idolatría. Porque sabe que también la inmoralidad sexual es idolatría. O sea que hay muchos que no idolatran hombres, no idolatran muñecos, pero son homosexuales. Otros son fornicarios y adúlteros y son idólatras también. Según la Biblia, pues no según lo que yo le digo, la Biblia eso dice. Que la inmoralidad sexual es idolatría. Por eso los Baales, cuando hacían cultos a Baal y a la reina del cielo,
incurrían en orgías, porque era parte del culto de la idolatría. Por eso cuando Moisés bajó del monte, ¿con quién venía? Con Josué. Y a Josué lo estaban formando todavía como ministro. Usted sabe que Josué fue el que suplantó, o el que siguió después del líder de Israel. Pero cuando bajó, dice que el único que subió al monte fue Moisés. Y cuando venía bajando, oigo gritos, le dijo. Entonces dijo, fiesta a Jehová. Josué, es una gran fiesta al Señor. No, le dijo. No tenía mucho discernimiento. Él oyó la gran bulla, una fiesta al Señor tienen allá abajo. Y Moisés no había visto, solo yo, dijo, no, dijo, eso no es fiesta a Jehová. Y cuando bajó, los encontró con un becerro de oro, que le decía, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y mire qué alcahueto se los había hecho. El hermano de Moisés, Aarón. Le dijeron ya a Moisés, a ver qué se hizo ese hombre, mejor haznos un becerro. Y le dieron oro, y él se quedó, bueno, ¿y cómo? ¿Y será que se los hago? Pues si no, de esto me van a linchar, ha de haber dicho, ¿no? Tráiganme aretes, pues tráiganme de todo. Y les hizo el becerro. Y cuando bajó Moisés, ¿en qué los encontró? En idolatría. ¿Y cómo los encontró? Haciendo orgías. Y entonces, enfurecido, Moisés tenía un carácter terrible, hermano. A pesar que era el hombre más manso de la tierra. A pesar que era el hombre más manso de toda la tierra. Es que notemos, hermano, cuando le digo mansedumbre, era que, ¿sabe dónde está en la Biblia que era manso, hermano? Juzgaba todo el día. Todo el día pasaba juzgando a la gente. Haciendo justicia, haciendo justicia. Qué paciencia, ¿no? Qué paciencia. Y eso era diario. Hasta el suegro le dijo, te vas a morir. Te vas a morir y vas a dejar viuda a mi hija. Si seguís así. O sea que era un hombre muy humilde, era un hombre muy paciente, era un hombre manso. Pero cuando le tocaron el lado y se puso celoso por el Señor, entonces el celo de Dios le salió. Y el carácter que tenía también. Dice que de la cólera, cuando lo vio, quebró las tablas que traía del monte, hermano. Los quebró de una vez todo. Y de ahí dice que mandó a deshacer el becerro de oro. Lo deshizo. ¿Y sabe qué hizo? Estaba enojado. Tráiganme el becerro ya deshecho, así en agua. Y lo echó en vasos. Ahora ustedes, bébanselo. O sea que les hizo que se bebiera el agua con el oro. Los mató de una vez, hermano. Imagínense ese mineral en el estómago. Y no solo eso, sino que dijo Moisés, los que están de parte de Dios y conmigo de este lado, y los que no del otro lado. Definió el pueblo. Y hubo muertos. A muchos se los tragó la tierra de una vez. Pero mire qué clase de ministros el Señor necesita también. Y los levanta así. O sea que vivimos un tiempo en el cual tenemos que ser definidos. ¿O servimos a Dios o no? Ahora aquí dice, quiero que leamos otra vez Apocalipsis 2, 24 y 25, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis que dice, retenedlo hasta que yo venga. O sea que aún en Tiatira había un remanente ahí, hermano, que estaba fiel. Estaban viendo ahí a la Jezabela y estaban ellos quietos ahí. Pero tampoco le hacían caso. Pero tampoco agarraban todo lo que decía. Escudriñaban la palabra. Leían la Biblia. Decían, no, eso no es verdad. Eso no es así.
Me imagino que muchas veces le llegaron a decir al pastor, mire, eso no está bien, eso no es así, la palabra no dice eso. Pero el otro no quiso entender. Yo por lo menos, hermano, como pastor de esta iglesia, yo algunas veces quizá me pueda equivocar en algo. Y si en alguna prédica yo me equivoco y le digo algo que no es, yo voy a tener la suficiente solvencia para regresar y decirle, hermano, lo que le dije tal día no es así. Porque yo no pretendo predicarle la verdad mía, sino que juntos hablemos de la verdad que dice la Escritura. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1, 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, va a haber una plática matrimonial, ¿verdad?, para los que se quieran casar. O sea que no es bíblico prohibirle a nadie que se case. El apóstol Pablo lo dijo. Incluso el apóstol Pablo dijo de las viudas, dijo, es mejor que las viudas se casen. Y le dije más, le dijo a Timoteo, y me vas a considerar viuda aún hasta que tenga 60 años. Y las demás mejor que se casen. Yo estoy hablando de lo que el apóstol Pablo dice, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué razón? Porque la Biblia no le prohíbe a nadie, al mismo Señor Jesucristo lo dijo. Hay unos que nacen eunucos, otros que los hombres los hacen eunucos, y otros, dijo, que se hacen eunucos a sí mismo por causa del reino de Dios. El que pueda soportar esto, sopórtelo, dijo el Señor. O sea, en otras palabras, no es obligación. Así que si alguien no tiene el don de continencia, dijo Pablo, mejor que se case, porque es mejor casarse que quemarse. Entonces, claro, no, si la palabra de Dios es clara, hermano. El Señor Jesucristo cuando le dijo a los escribas, no les anduvo con paños tibios, ¿verdad? Sino que les dijo, ustedes son unos hipócritas, les dijo. Raza de víbora, así les hablaba el Señor. Entonces, no es bíblico prohibir que nadie se case. Y tampoco que no coman ciertas comidas, excepto lo que dice Hechos 15. Que dijeron los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. No les prohíban nada a los gentiles, excepto que se abstengan de dos cosas: de comer ahogado o sangre o morcilla, pues. Así que si hay alguien que estaba comiendo morcilla, ahora ya sabe. Hasta ayer comió morcilla por ignorancia. Ahora se enteró por medio de este mensaje, y no por el pastor Fabricio Molina, sino vaya a Hechos 15 y léalo usted mismo. Así no va a creer que me lo estoy cuenteando. Vaya y léalo. Y ahí dice que se abstengan de comer sangre, ahogado o morcilla en estos tiempos. Se traduciría a esa palabra, y de toda inmoralidad sexual. De ahí para allá, que coman lo que quieran, eso sí, coman moderadamente porque se puede enfermar. El colesterol, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir concluyendo. Y dice el Señor lo siguiente: al que venciere y guardare mis, ¿qué dice? Obras. Entonces, ¿cuáles son las obras que tenemos que guardar? Las de Él. Entonces tenemos que ir a leer la Biblia, cuáles son las obras de Él. Guardar las obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le doy un aplauso al Señor. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos alejados de toda clase de idolatría. Así que digámosle no a la idolatría. No a la idolatría, sí a la verdad pura de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle aquí a Obed que nos acompañe, por favor, a ministrar. Hermano, cierra tus ojos. Levántale tu corazón a Cristo. Dile, Señor, he comprendido tu palabra. Y he comprendido por qué tú mandaste a aquel varón llamado Juan a que dejara escrito todas estas cosas, a que nos hablara con respecto a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, que nos hablara también con respecto a Filadelfia, que nos hablara, Señor, de las iglesias como Sardis, Filadelfia, la Odisea, que nos diera la descripción, Señor, de aquello que tú no apruebas y de lo que apruebas. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, sabiendo que vivimos los últimos tiempos y que nos han alcanzado el fin de los siglos, pero que tú prometiste estar con nosotros hasta el fin. Señor, tú has prometido sostenernos, has prometido, Señor, que aunque vengan las aguas, no nos anegarán las aguas, y aunque tengamos que pasar por el fuego no nos quemará. Tú nos has prometido, Señor, que aún nos librarás del terror de la noche, del terror del día, de la saeta que vuela de día y del espanto nocturno también nos librarás. Tú prometiste, Señor, que tú estarías aún en el valle de sombra y de muerte. Ahí estarías con nosotros, infundiéndonos aliento con tu vara y tu callado, Señor. Tú estás hoy aquí impartiendo tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, para que nosotros conozcamos, Señor, las cosas que han sucedido, las que están sucediendo y las que han de suceder. Pero porque nos quieres preparar como una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que no nos desviemos del camino, para que no incurramos, Señor, en errores doctrinales, en errores de profecías falsas, en idolatría de hombres o idolatrías de diferentes clases, Padre. Líbranos de toda inmoralidad espiritual y física, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que examinas las iglesias, tú que tienes los ojos de fuego, tú que tienes, Señor, el misterio de las 7 estrellas en tu mano derecha, Señor, envíanos tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y seamos libres. Señor, ven hoy y rompe toda atadura en las vidas, en las mentes.
Rompe en el nombre de Jesús. Hermano, levanta tus manos y dile: Señor, aquí están mis manos, aquí estoy yo con mis manos levantadas, rindiéndome a ti. Rompe en mí toda atadura de maldad. Rompe en mí, Señor, toda cosa de iniquidad que haya en mi corazón. Examíname, Señor, mírame, escarba mi corazón, Señor, y dime si hay algo adentro de mí que no te agrada. Señor, hoy por tu Espíritu, hazlo hoy. Señor, yo entrego a ti toda cosa que tú no sembraste en mi corazón, y todo lo que pueda